Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión tenemos el placer de volver a tener aquí con nosotros a Patricia Vega, candidata del PUSC a la vicepresidencia. Bienvenida, doña Patricia, y regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Muy buenos días, don Rafael, y muchas gracias por invitarme. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la abogada herediana Patricia Vega, y tal vez por el primero de esas características podríamos empezar. Aunque usted nació en San José, usted va a la Escuela Moya, y para aquellos que conocen Heredia, no es la Moya original, porque usted es muy joven para haber ido a la Moya original, sino la Moya que está casi enfrente al estadio Rosabal Cordero, lo que eso quiera decir para los heredianos. ¿Qué recuerda de sus años de escuela primaria? Sí, bueno, la vida en Heredia en aquel momento era muy bonita, ¿verdad? Para un chiquillo. Yo vivo relativamente lejos de la Escuela Moya, y caminábamos a la escuela, un grupo de chiquillas, tocando timbres en la calle. 6, 7 años. Usted vivía cerca de la parroquia, ¿verdad? Yo vivo por el gimnasio del Liceo de Heredia, sí, arriba, entonces claro, hasta la Moya abajo había que caminar mucho, ¿verdad? Entonces siempre con el grupillo de amigas era la libertad, tal vez lo que uno recuerda es como la libertad de ese momento, ¿verdad? O sea, sí me dejaban en la mañana en la escuela, pero luego uno se venía a la hora que saliera caminando por las calles con los amigos, con mucha tranquilidad y como mucha independencia. No había celulares, nadie lo buscaba a uno, llegaba a almorzar y llegaba la mamá a almorzar también, pero era como diferente, ¿verdad? Y yo considero, viendo lo que ha ocurrido en estos años que han pasado, el hecho de tener la experiencia en una escuela pública es importante para tener una conciencia de otro tipo de personas, de las necesidades de otro tipo de personas. Yo tuve compañeras descalzos, y tuve compañeras que tenían zapatos parte del año, pero si se les descomponían, ya para la segunda parte del año no había más zapatos, o sea, eran unos zapatos para el año, ¿verdad? Yo creí que eran básicamente de la época, y obviamente yo tengo las canas que usted no tiene, de manera que hay esa diferencia de edades. Es más, yo fui contemporáneo de sus tíos, es decir, de manera que podríamos pensar casi que usted tendría edad para ser sobrina mía, pero eso dicho, yo también tuve ahí en Heredia compañeros descalzos, pero yo creí que eso se había acabado y entonces estaba un poco informado. No, y esa visión, Juan Rafael, yo creo que es importante, porque si vos lo ves ahora, uno los hijos los pone en escuelas privadas, escuelas que les hacen un mundo cerrado, ¿verdad? Ni tienen la experiencia de andar en la calle, porque no se puede andar en la calle porque es peligroso, ni tienen la experiencia de compartir con gente que tiene otro tipo de vivencia, otro tipo de necesidades. Yo creo que eso lo hace a la gente más de una visión más parcial, por decirlo así. Y esa vida en un pueblo, además una ciudad como Heredia, ¿verdad? Que también no es un residencial, es un pueblo donde había pulpero, salón, pasar por el Teste a comerse un taco, todas esas cosas son vivencias diferentes, ¿verdad? Creo que en esos años, los de primaria, posiblemente todavía la Universidad Nacional no existía, sino que existía o la normal superior o incluso la escuela normal original. Entonces, obviamente, toda la carga de población que vino a Heredia no había llegado. No había llegado, lo más que habían eran los señores que se sentaban en el palo de las jetonadas en la esquina de la iglesia. Pero sí, era una Heredia muy linda y que ya no es, ¿verdad? No fue más que hasta 6º grado a esta escuela. Va usted a una secundaria
también en Heredia, que le queda un poco, tal vez un poquito más lejos, pero en otra dirección. Iba al oeste y en la secundaria fue al este. Y viene aquí a la Universidad de Costa Rica, estudia Derecho. Y si no entiendo mal, y usted contaba que su mamá llegaba a almorzar, es que si no entiendo mal, su mamá trabajaba en la empresa de la familia de su mamá y usted, una vez que se graduó de abogada, empezó a trabajar en esa empresa, ¿no es cierto? Cuéntenos Sí, tal vez correcto. un poquito de su vida en la empresa, porque me parece que esa es otra dimensión y otro tipo de experiencia, tanto de los problemas como de la gente. Era una empresa constructora, de manera que me imagino que había muchos niveles De para aprendizaje, decirlo. claro. Claro. Sí, y lo simpático es que digo que mi mamá iba a almorzar, la empresa quedaba en La Uruca, después del puente de La Uruca, quedaba la empresa y mi mamá duraba 7 minutos llegando a Heredia en aquel momento, entonces por eso iba a almorzar. Ahora no lo podríamos hacer, ¿verdad? Ahora sería absolutamente imposible. Sí, realmente esas experiencias, y en el María usted sabe que a mí me tocó el María Viejo. Yo estaba en tercer año cuando nos pasamos del Viejo, ¿se acuerda qué lindo que era? Sí. Del María Viejo, que había una capilla. Yo sí, fui con al la niña Antonia. Con la niña Antonia. Sí. Mi hermano era poco amable con ella y le decía una característica que ella tenía. Sí, todos saben, en Heredia todos los heredianos sabemos de eso. Sí, y entonces luego sí, efectivamente estudié Derecho y en la empresa, que era una empresa constructora de carreteras, en su momento fue una de las empresas más grandes de este país. Mi abuelo abrió trocha, como dicen, y en además, muchos lugares. Hizo carreteras en Nicaragua, me acuerdo. También estuve en Nicaragua y sí, abrió por primera vez muchas carreteras de este país. Ahí mis recuerdos son, en aquel momento siendo pequeña, ¿verdad? De ir a lugares lejanos, que eso yo me acuerdo de San Carlos, con una planta de asfalto y un quebradero, y nosotros caminábamos entre las máquinas y nos subíamos en los aparatos. Comíamos en los comedores donde estaba la gente. Entonces aprendimos, digamos, también todas esas vivencias lo hacen uno como muy independiente. Yo pienso que si la gente tiene experiencias, logra, no sé, logra como seguridad, por decirlo de alguna manera. Luego ya, después de estudiar Derecho, sí trabajé un tiempo en la empresa propiamente como abogada, ¿verdad? Apoyando en temas de gestiones de contratos, licitaciones, todo este asunto. Más que nada, digamos, era la relación externa de la empresa en bancos y ministerios y toda esta cuestión, ¿verdad? Ahí aprende uno lo que cuesta la participación en licitaciones, por ejemplo, ¿verdad? La tramitomanía, como se dice ahora, o en concreto y en simple papeleo difícil, que hace que digamos, tener una empresa y lograr desarrollar una buena gestión es difícil. Digamos, hacer una empresa en este país es muy complicado en costo y es muy complicado en trámites. Y varios gobiernos han nombrado o un ministro especial o lo han recargado de un ministerio, incluso uno en los que usted fue viceministra, sí. O lo han manejado, es decir, digamos, por inventar fórmulas, me parece que no ha faltado y yo no estoy seguro si han logrado algo. Difícil y yo creo que aquí lo que nosotros estamos proponiendo, vamos a ver, es indispensable la reactivación, digamos, de la economía local o nacional. Es indispensable permitirle a la gente o facilitarle a la gente que pueda tener un negocio, desde un salón de belleza que quiera poner una señora en la sala de la casa, a no sé, el señor que va a arreglar zapatos o que va a vender jugos, facilitar esas cosas, porque eso es lo que nos permitiría, digamos, permear en el resto de la sociedad que no se ha visto beneficiada directamente por el modelo económico exportador que tenemos actualmente, ¿verdad? Eso es lo que permitiría mover un poco y facilitarle a la gente pues tener ingresos. Pero cuando para poner un negocio tenés que ir a sacar personerías, un montón de permisos, costos, viajar a San José, todo eso hace que la gente, tal vez el poquito capital que tiene, pues que sea muy difícil de utilizarlo en ese tipo de cosas.
¿Cómo hacer esto? Mire, como en ese tema y en muchos, nosotros creemos que aquí se requiere un consenso nacional. O sea, mentira que un gobierno puede llegar en estos momentos y decir lo que yo digo se hace y se hace así, pum, plum, porque lo cierto es que primero vamos a tener una asamblea legislativa absolutamente atomizada por todo lado, vamos a tener una asamblea legislativa con diputados poco formados. Si usted ve las listas de diputados de la mayoría de los partidos, es gente sin experiencia y con experiencia también, decirle, experiencia municipal, experiencia en sindicatos, experiencia en docencia. Eso hace que el proceso de aprendizaje en la Asamblea Legislativa sea más complicado, ¿verdad? Entonces, este país necesita un presidente y un equipo de gobierno que entienda que se trata de consensuar, no de imponer. Con imposiciones, lo más que vamos a lograr es que empecemos con bloqueos de calles aquí, en la Facultad de Derecho. Su facultad. Aquí en la Facultad de Derecho en muy poco tiempo, ¿verdad? Ahora, para tener diálogo tiene que haber buena disposición de todas las partes, ¿verdad? Y ese tal vez es un llamado a la... Porque ahora en campaña política esto es duro, ¿verdad? Esto usted ve cómo la gente se maneja con un irrespeto y una falta de... sobre todo en redes sociales, como con una falta de conciencia de lo que dice, ¿verdad? Y la gente se ofende y se dicen cosas muy feas y así no se va a llevar el país a ningún lugar, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos lleva el canal a una pausa, pero regresamos una vez que nos inviten a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, conversando con la herediana que es candidata a vicepresidente por el PUSC, Partido Unidad Social Cristiana, segunda vicepresidencia, y tal vez vale la pena mencionar que ella fue oficial mayor de Seguridad Pública, fue viceministra, y luego me corrige si me equivoqué, fue viceministra en Economía, fue viceministra... En Planificación. En Planificación. En la Presidencia. Fue viceministra en la Presidencia y fue ministra de Justicia. Sí, en Economía fue oficial mayor también. Sí, y de esas experiencias, viera que uno se siente como un activo del Estado. En algún momento yo hacía una broma que me iban a plaquear, ¿verdad? Porque pasar por tantos ministerios es conocer mucho las realidades del sector público costarricense. El tema, por ejemplo, la pasada por Seguridad Pública, además yo estaba muy joven, yo llegué al Ministerio de Seguridad Pública a los 27 años, 28 años, y ser oficial mayor en un ministerio absolutamente machista. Claro. En aquellos tiempos, uno chiquillo, Ajá. o sea, jovencillo, mujer, viera que ahí se le hace a uno el carácter. No, y además el oficial mayor es el que le tiene que decir que no. Sí. Los demás dicen haga. Usted, bueno, el oficial mayor, quien fuera que sea, es el que dice esto no se puede, esto no. O sea, esto... manejas presupuesto, manejas recursos humanos, o sea, la parte administrativa del ministerio. Entonces, viera que fue muy interesante desde el punto de vista de formación de carácter, digo yo, porque entonces era no dejarse atropellar por el machismo de los policías, ¿verdad? Y también entender las necesidades del policía. En este país, que eso es otra cosa, en este país nos falta respeto. Nos falta respeto como compatriotas, nos falta respeto a la autoridad. Usted tiene que recordarse que antes éramos diferentes, o sea, uno veía a un señor en la calle y con permiso y le daba el campo a la señora, se levantaba la gente, abrían las puertas los hombres, la gente se trataba, yo no lo ofendía a usted solo porque usted iba pensaba diferente de mí, digamos. Y en este país hemos perdido el respeto por la autoridad. La policía, bueno, el gran problema también es un tema de formación, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener policías mejor capacitadas y mejor entrenadas. Pero si usted va en otros países, usted se da cuenta que al policía se le respeta. Y se le respeta porque si el policía dice A, es A y el punto se acabó, ¿verdad? Creo que ese tema, que no es una cosa que se va a lograr en 3 ni 4 años, y en eso quiero ser claro, nosotros, Rodolfo Pisa ha sido muy claro en que nosotros no estamos prometiendo que de ahora y en 4 años este país va a ser
la maravilla, que todo se arregló, pero sí es cierto que vamos a dejar las cosas que se pueden hacer en ese plazo y las bases para las que no se puedan hacer en ese plazo para dejar un país mucho mejor. Vuelvo al tema de los policías. Nosotros necesitamos a los policías, necesitamos que estén mejor capacitados, necesitamos respetarlos también. Este país requiere autoridad, este país requiere respetar la autoridad. La gente tiene que entender que hay formas de hacer las cosas. No todos podemos vivir a lo loco y hacer lo que se nos ocurra. O sea, si no se puede pasar por aquí, no se puede pasar por aquí, punto. Rescatar el tema del respeto a los policías y rescatar el tema del respeto a los maestros. Un país como el nuestro, que en su momento fue tan hábil, digo yo, ¿cómo éramos la tercera ciudad que en tener electricidad en el año, ni me acuerdo cuándo? Tercera ciudad del mundo. Del siglo. Sí, principios del siglo pasado. Y entonces uno dice, ¿y por qué ahora somos tan inútiles? ¿Por qué ahora somos tan inútiles para todo? Bueno, tenemos un problema en la educación. Tenemos un problema en que a la gente no le enseñamos a pensar. A la gente le enseñamos Eso es importantísimo. Le enseñamos o sea, apréndase. Y recuerdo una vez que tenía una hija de una amiga que le digo, ¿qué estás estudiando? Una chiquilla de, qué sé yo, 5º grado. ¿Qué estás estudiando? Ah, el sistema solar. Ah, qué bien. ¿Qué importa saber el sistema solar? Me parece a mí, bueno, que es el Sol y Mercurio, Venus, o sea, y ahí dónde están los planetas. Pero ¿cree que sea importante saber a qué distancia se encuentra Saturno del Sol? Y la chiquilla tenía que aprenderse qué era, no tengo idea qué número será ese, ¿verdad? Yo tampoco. O sea, debe ser un número impronunciable. Claro. Que 2 segundos después de que salió el examen ya no sirve. Bueno, eso no es enseñar a pensar. Nuestra educación fracasa porque no enseña a la gente a pensar y porque no explota las diferencias tampoco. O sea, hay gente que puede ser muy mala en matemática, pero puede ser brillante en otra cosa y eso hay que descubrirlo. Y eso hay que facilitarlo. La gente, deberíamos enseñarles a pensar y que no tuvieran miedo, porque en este país, o sea, sale todos los días la cantidad de ingenieros y gente con experiencia o con conocimientos en temas matemáticos, digamos, se ocupan en las empresas, la gente que puede pensar en números. Y aquí le tenemos horror al tema de las matemáticas y es el peor susto de los muchachos cuando hacen bachillerato. Bueno, ¿cómo hacemos para que se les quite el miedo y entiendan que es cierto, puede ser muy bonito estudiar trabajo social y filosofía y filología, pero la demanda de trabajos en esas carreras, si no es algo que le nace a uno como una real vocación, es mucho más difícil colocarse. Entonces, ¿cómo hacer que la gente, cómo realmente concretar que la educación que demos sea una educación que sirva? Una educación que no sea un engaño, porque pasan por la escuela, pasan por el colegio, a veces llegan sin saber ni dividir a 3er año, por decir algo, ¿verdad? Y luego se convierte como en un engaño, o sea, sí, estudié, pero no lo consigo trabajo. Entonces, digamos, y creemos nosotros que esa visión pasa por una atención, y fue como comencé, del tema del perfil del maestro, del respeto al maestro, de darle el nivel. Países exitosos en temas de educación, como los países como Finlandia y esos, bueno, el maestro es el maestro. O sea, el maestro no es uno ahí que nadie vuelve a ver y nadie respeta y le levantan la mano como ocurre aquí, y además los papás defienden a los chiquillos malcriados que le levantan la mano al profesor en vez de decirle, sí, güey, la malcriado, usted está castigado, y al maestro se le respeta. Es que perdimos todo eso, Juan Rafael. Perdimos todo eso. Hay otro tema, doña Patricia, que sospecho que es muy cercano a usted, que es un poco el tema de las cárceles en el ministerio, que usted en el Ministerio de Justicia gestionó. Entiendo que usted iba a comer a Guapiles, y cuéntenos un poquito de eso. Sí, y eso me da una oportunidad para el otro tema que nos tiene aquí en campaña política. Sí, mire, efectivamente cuando yo ingresé al Ministerio de Justicia había una sobrepoblación de alrededor del 20%. Entonces uno empieza a darse cuenta que estás en el límite, en el 20% estás en el límite de empezar a violar los derechos humanos. Entonces, por supuesto que había que planear qué hacer. Planeamos un plan de infraestructura que se llamó 2002-2006, plan que cumplimos y creamos más de 1.000 y resto, 1.800, no me acuerdo, espacios. De modo que cuando yo salí en el 2006, en el Ministerio de Justicia cabían todos los privados de libertad que estaban y aún así quedaba un 5% de espacio libre. Yo recuerdo que cuando yo entregué al ministerio a doña Laura Chinchilla, porque fue la que me siguió como ministra de Justicia, yo le decía, bueno, Laura, mire,
todo esto hicimos y sí es cierto, nos matamos. El equipo del Ministerio de Justicia se mató tratando de sacar, mire, eran licitaciones, conseguir la plata, pelear con el ministro de Hacienda para que me diera la plata y girara a tiempo, que los ingenieros no se atrasaran, que los cronogramas se cumplieran. Bueno, era una locura. Y me acuerdo que le dije yo a doña Laura que, bueno, que se había hecho eso, pero que esto había que continuarlo. Porque si la cantidad de privados de libertad y siempre iba a ser, siempre iba a aumentar, no iba a suceder que de pronto iban a disminuir. Y yo siempre he dicho que el tema de las cárceles es como el jardín de la casa. Usted hoy llama al jardinero y se lo deja divino, todo acomodado, zacate cortado, árboles podados, flores divinas. Pero en 2 meses o 3 meses usted no volvió a cortar el zacate de su casa y eso se le hizo un charral. Bueno, fue lo que ocurrió con el sistema penitenciario. Trabajamos y lo dejamos muy decentemente, con espacio y todo, y lo descuidaron. Y lo descuidaron como descuidar el jardín. Y lo que ahora tenemos es una vergüenza nacional. Una sobrepoblación en algunos casos del 80%. O sea, no me puedo explicar, Juan Rafael, mire, yo que vi las cárceles cuando estaban en un 20%, no me puedo explicar cómo está viviendo la gente ahora. Cómo está viviendo la gente y en una situación de esas, donde la mayoría de los privados de libertad, más o menos un 60%, andan hasta entre los 18 y los 35 años. Eso quiere decir que es gente joven. Esa gente joven, por más que tenga una pena larga, algún día sale. ¿Y qué vamos a sacar de ahí? Ahí no hay posibilidades de enseñar, o sea, serían limitadísimas las posibilidades de que porque es cierto, en las cárceles se dan clases, hay gente que comienza desde alfabetización primaria, secundaria, hasta universidad y se han graduado de universidad, pero las posibilidades en ese tumulto son mucho más limitadas, ¿verdad? El tema de trabajo, en las cárceles se trabaja, se hacían los pupitres del Ministerio de Educación, se hacían en las cárceles. Había ganado, gallinas, vacas, en su momento panadería. Lo que quiero decirle es que todo eso se puede hacer, pero en ese tumulto los cupos para todo van a ser mucho menores, ¿verdad? Creo que es un tema que este país tiene que ponerle atención ineludiblemente. ¿Y cuál es la solución? Mire, no hay otra forma más que construir cárceles. Este país escogió un modelo de seguridad, escogió más patrullas, más policías, más sanción, se reforzó el Poder Judicial, se hicieron los juzgados de flagrancia. Entonces fue una producción de privados de libertad y se les olvidó el final, a dónde los íbamos a meter, ¿verdad? Entonces, no, y usted lo dice, me lo dijo muy bien hace un ratito, frente a un problema de derechos humanos. Absolutamente. Y vuelvo, y entonces, para lo que me permite llamar la atención aquí, Juan Rafael, es que eso no es un problema de falta de plata, no es un problema de saber qué hacer, porque en el Ministerio de Justicia hay gente muy capaz, o sea, yo no llegué ahí siendo la doctorada en cárceles, ni mucho menos, ¿no? Yo aprendí de los que estaban ahí y me decían cómo era la cosa, pero uno aprende de ellos y trata de poner sus líneas para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el tema? Gestión. Este país, eso fue una buena gestión. Después de ahí fue una pésima gestión. Pasaron, ya no sé ni cuántos ministros, 4, 5, no sé cuántos ministros. En los gobiernos de liberación los ministros de justicia cambian como cada año. ¿Cómo se llama? Entonces no les permite dar continuidad. El tema de gestión en este país, nosotros no somos un país ni falto de plata, por supuesto que para hacer grandes obras sí, y ahí se requiere unos otros esquemas, pero hay muchas cosas que no tenemos, que lo hemos hecho mal por una mala gestión. Tenemos que mejorar la gestión. ¿Qué hablo con gestión? La forma de hacer las cosas. O sea, no puede ser que las hagamos tan mal teniendo los recursos y las condiciones para hacerlos bien. Ese es un tema que es un eje de nuestro programa de gobierno, que por cierto se presenta hoy ahora a las 10 de la mañana. Vamos a presentar el programa de gobierno, porque es muy fácil decir a todo, no se hace porque no hay plata, no se hace porque no hay voluntad política, no se hace porque no, por lo que sea. O sea, las excusas son facilísimas. Como costarricenses deberíamos tomar conciencia, y los empleados públicos deben tomar conciencia de la importancia estratégica de su puesto, en el que sea. Con ese mensaje tan indicativo y tan positivo, invitaremos a las amigas y amigos a que en los mismos tiempos y lugares nos acompañen la próxima semana. Fue un placer volverla a tener aquí. Muchas gracias, Juan Rafael, y muchas gracias por permitirme opinar sobre lo que queremos como opción para proponernos para la presidencia de la República.